Aunque resulta difícil de creer, la inestabilidad en el sistema eléctrico ya suma más de 13 años y la escasez de combustible toda una década. Que falten las fuentes de energía tradicionales en las zonas de producción de alimentos es algo realmente grave para cualquier país, en especial Venezuela. Pero veamos un poco más en este dossier Venezuela. Antes de la llegada del socialismo a Venezuela, el país tenía una zona productora de alimentos por excelencia. Se le conocía como la despensa de Venezuela, el sur del lago de Maracaibo y la subregión Perijá. Machiques de Perijá llegó a tener fincas que sirvieron de referencia en el continente por la cantidad de la producción de embriones de bovinos. Se llegaron a generar 1 millón de litros de leche al día. Hoy nada de eso existe. Entre las expropiaciones iniciadas por Chávez, acabaron con el eje productivo de la zona. Hoy Machiques padece por la crisis energética que atormenta a sus productores desde hace años. La electricidad es mala, falla constantemente. Pero hay muchas fluctuaciones y ahí vemos muchos supermercados que necesariamente tenemos que prender la planta porque si no los equipos se nos dañan. Así haya electricidad, pero hay tantas fluctuaciones que tenemos que trabajar con una planta. Pero no tenemos combustible. Afecta la vida social de todos. ¿Cómo puede existir dinámica de algo sin gasolina ni electricidad? Ahora, para colmo, el gobierno de Maduro creó un plan llamado Borrón y Cuenta Nueva, estableciendo un precio para pagar a quienes no recibían facturación desde hace años. Vale la pena mencionar que el sistema eléctrico hoy día funciona debido a los ganaderos. El propio ganadero es el que tiene que suministrar combustible, materiales eléctricos, pagar contratistas y ahora nos vienen que tenemos que pagar 12.500 bolívares, que son un poco más de $500. La empresa eléctrica del gobierno nos obliga a pagar ese monto por cada aparato de medición de energía y hay fincas que tienen hasta más de 10 de ellos. Es algo impagable para los ganaderos. No todas las unidades de producción, el 98% no pueden cancelar ese monto. Se nos hace imposible. Si hablamos de $500, son un poco más de 1.200 litros de leche, que muy pocas fincas la sacan al mes. Los ganaderos sacaron sus cuentas, sumaron el número de agremiados entre las asociaciones de la zona, al menos 3 de ellas. La cuenta dio nada más y nada menos que $500.000. Ese es el monto que en teoría deben pagar el sector productor por la crisis no creada por ellos. Y eso no es todo. Y tenemos que sacar los gastos también de camino, vialidad, electricidad, todos esos gastos tiene que cubrirlos el productor. El gobierno no nos está apoyando en este momento por nada de eso. Producir alimentos en Venezuela es una tarea titánica. Es una especie de competencia de pentatlón constante. Cuando no es la inseguridad o el clima, son las inundaciones o el robo de ganado. Necesitan combustibles no solo para las máquinas y el transporte, para las plantas generadoras de electricidad que son un instrumento más hoy día. No solo para el trabajador del campo, es que hasta los médicos necesitan una. La tenemos programada que con las fluctuaciones que hay ahorita, ella se prenda automáticamente porque los equipos se dañan. Y ese consumo se va también, pero no lo hay, no conseguimos tampoco diésel. Ahorita tengo la planta con la reserva con lo que hay, porque no hay en ningún lado diésel. El combustible no se adquiere tan fácilmente. La única forma que se consigue sin límites de litros es en el mercado negro, donde se vende hasta 200% por encima de su valor al precio internacional. Quienes no pueden pagar deben adaptarse a las facilidades que da el gobierno para tener gasolina o diésel. Pero tenemos un grave problema, que hay una limitante que tiene que ser con la huella para que se active el sistema Patria. Entonces, ¿cómo cargamos 1.000 litros de combustible en un camión? Y tenemos que llevar 40 personas y que las 40 personas pasen la huella porque solamente se da de 40, de 60, de 80 litros. Aunque resulta difícil de creer, cuentan algunos de los afectados que en momentos, cuando necesitan combustible para la ambulancia, deben ir con el paciente a las gasolineras para que les creen los responsables de ellas.
Hubo casos de muertes por la falta de transporte oportuno. A veces no viajamos porque no tenemos combustible, no solamente en la ambulancia de la clínica privada, también está afectando el sector público, porque a veces los hospitales, si cuentan con ambulancia o mismo Lácteo Los Andes no tienen combustible, las ambulancias no pueden prestar el servicio. A veces le dan la cantidad de litros justa para llegar a Maracaibo, no para regresar. Al menos en la capital del Zulia no hay tantos problemas para abastecer. En las clínicas se necesita la electricidad o al menos un sistema de energía alterno. Yo puedo entender la parte comercial. El que tiene una carnicería, bueno, se le dañó la carne, el pollo porque no tenía electricidad o no tenía gasoil para prender la planta. Pero ¿qué explicación le puede dar una persona que llega allá a una emergencia y se me muere en pabellón porque no tengo electricidad? El sector comercial subsiste por la terquedad de quienes tienen locales. Son pocos los que se lanzan la aventura de ir hasta Perijá. Para empezar, pues los camiones que vienen al municipio de Mechica de Perijá no quieren venir por el tema del combustible. Si no vienen con suficiente combustible, no tienen cómo regresarse. Una de las enseñanzas que ha dejado al venezolano todos estos años de revolución y de socialismo es que les toca resolver para tener lo que en teoría el gobierno debería garantizar: servicios públicos, salud, seguridad, transporte. Quienes quieren tener sus negocios abiertos muchas veces deben hacer grandes esfuerzos. Nosotros no tenemos cómo apoyarlo tampoco. Y muchos de comerciantes, nosotros mismos tenemos que ir hasta Maracaibo a hacer compras para traer alimentos para acá, no tenemos combustible. Todo lo antes descrito ocasiona una distorsión en los precios de los alimentos, ya que la falta de todos los elementos para producirlos genera aumentos desproporcionados.